muchas gracias a todos, todas, por estar y por tomarse un sábado para estar. Y realmente es un honor y un placer tener a Eduardo una vez más con nosotros en FIADAO. Eduardo es un referente a nivel de Latinoamérica y además de un amigo muy querido, de Irma y mío y de toda la comunidad de FIADAO. Bueno, te dejo, Irma, para que empieces a moderar. Ah, perdón, decir sí que elegimos este tema porque justamente es el arranque, porque empezamos desde acá y seguiremos transitando durante todos los webinars distintas etapas de las vidas de nuestros hijos. Muy bien, adelante. Muchas gracias, Estela. Y bueno, solo agregar para comenzar que, como dice Estela, elegimos este tema solo es el arranque y siempre recordar que, sobre todo que ahora estoy viendo que hay una mamá de un bebito recién nacido y nosotros también somos madres con Estela, con Loreto, que está, digamos, detrás de la conexión, y a esa madre decirle que sabemos lo que sentiste cuando nació tu hijo y tranquila, porque el futuro de las personas con síndrome de Down ahora existe y de eso nos va a hablar el doctor Eduardo Moreno Vivot, que como también dijo Estela, nosotros elegimos en esta gran familia de FIA Down ser amigos y Eduardo es un pediatra que sabe mucho, se hizo experto en síndrome de Down a lo largo de los años, investigando, leyendo, muy prolijo. También lleva en la sangre, en su ADN, el servicio que lo heredó, y yo porque lo conozco, de su abuelo, que era pediatra. Entonces también yo veo a su abuelo en él, y en su profesión, en elegir ser el médico de las familias de las personas con síndrome de Down. Él no solo atiende a la persona con síndrome de Down, también atiende a la familia. Y para no dilatarme más y dar el pase a Eduardo, decir que Eduardo no solo atiende personas y familias con síndrome de Down, también él se ha convertido en un escritor y ha escrito un libro maravilloso sobre vivencias de síndrome de Down, y que yo tuve el honor de escribir el prólogo, y ahí lo relato, Eduardo, más que todo englobando lo que él hace como profesional. Lo más importante es que es una buena persona y es un amigo, porque así lo elegimos entre todos nosotros, ser amigos. Adelante, Eduardo. Bueno, gracias Irma. Wow, ¿cómo me presentaste? Espero poder satisfacer a todos. Sí, la FIA Down es un grupo de personas que nos integramos, que somos todos amigos y todos nos apoyamos entre todos, y nadie pretende hacer el trabajo del otro, sino acompañar el trabajo del otro para que el trabajo conjunto llegue a buen puerto, que es lo que nos interesa. No solamente la persona con síndrome de Down, sino también su familia y también la sociedad, ¿sí? Porque si no, ¿de qué nos sirve formar una persona con síndrome de Down? Darle las herramientas, desarrollar sus habilidades y después hacer una sociedad que les agresiva. Entonces, también nuestra función, lo que queremos transmitir es que tenemos que llegar a la sociedad para tener un mundo mejor. Entonces, gracias Estela también, gracias Loreto, gracias a todos los que están desde México hacia el sur, ¿sí? Viendo un poco todos los países que están presentes. Es muy lindo poder llegar a todos los rincones, y bueno, hoy la tecnología nos permite esto. Pero bueno, voy a ir a la presentación porque bueno, hay una hora y me gusta cumplirla, ¿sí? Cuando llega el diagnóstico de una persona con síndrome de Down, tanto en diagnóstico prenatal o en el momento del nacimiento, en general, sí, porque hay situaciones en las que no ocurre esto, que desgraciadamente son pocas, pero en general, esperen que no siempre me pasa algo parecido. Ahí está. En general ocurre esto, ¿sí? Ocurre que
se produce un momento de oscuridad, un médico que no sabe qué le va a decir a la familia, un padre que también representa a la madre que está alejado porque ve algo en la cara de los médicos, enfermeras y demás personal de salud que no saben qué decir, y el médico que ve una persona enferma, ¿sí? Y ese es el primer concepto que yo quiero transmitir, tanto a las familias que están comenzando, a las familias que van a comenzar, como las familias que ya han comenzado, que la persona con síndrome de Down no es una persona enferma, sino es una persona que tiene una condición. Y que esa condición, por tener un cromosoma de más en el par 21 y tener un exceso de información, hace que esta persona se desarrolle con características particulares del punto de vista físico que las identifica, como del punto de vista intelectual, en cuanto a su desarrollo cognitivo, ¿sí? Que le permitirá realizar sus actividades. Entonces, como hay una mirada limitada, hay una mirada de lo que no puede, por ahí sí pueden poner los Loreto de silenciar a todos. Hay una mirada de lo que no puede, hay una mirada de que oscura, eso es lo que se transmite, ¿sí? Cuando nace. Entonces, cuando nace una persona con síndrome, pero también acá quería agregar, aprovechando de que un futuro lo espera este bebé que ha nacido, que esto también ocurre cuando una familia llega a un colegio para incorporar o pedir una vacante para su hijo o su hija, y cuando dicen que tiene síndrome de Down, las cambian, ¿sí? Entonces también yo creo que son los dos lugares donde los padres van a encontrar seguramente escollos y que se les va a oscurecer el futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los padres reciben una piedra, un pedazo de mármol, y ahora ¿qué hacemos con esto, sí? Porque así me lo ha dicho un padre una vez. Yo no sabía que iban a hacer esto, así me lo dijo. Y sienten que no entienden nada, porque me dieron esto, sienten, ¿y ahora para dónde vamos? Esto es muy pesado, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar los que nos dedicamos a esto, especialmente, bueno, los médicos, porque somos los primeros. Creo que hay una ignorancia en el mundo médico de cómo es la persona con síndrome de Down. Yo en mis 6 años de formación en la facultad, nadie me habló del síndrome de Down, nadie me habló de discapacidad. Y en mis 5 años de residencia, en los 3 de pediatría y en los 2 de neonatología, tampoco me hablaron del tema del síndrome de Down. Entonces, claro, hay una ignorancia y no saben cómo va a ser una persona con síndrome de Down, y yo creo que de eso se trata, ¿sí? Este webinario, saber cómo va a ser una persona con síndrome de Down. Otro punto que la gente pregunta, y además, ¿qué grado tendrá? ¿Sí? ¿Qué grado tendrá? Y la persona con síndrome de Down no tiene grados, ¿sí? Nadie en el colegio, al primero, al que tiene el mejor promedio, le pone grado 1 y al último le pone grado último o grado burro. Nadie, o grado vago, nadie le pone eso. Son personas que tienen características particulares y que tienen capacidades, y esas capacidades las irán desarrollando, ¿sí? Y cada uno desarrollará sus capacidades. También va a depender de las oportunidades, sí, pero va a depender principalmente de su familia. Cualquier ser humano cuando nace tiene que ser abrazado, besado, acariciado, cargado, amamantado, etcétera, etcétera, y esa es la primera estimulación temprana. Entonces, a partir de ahí esa persona se empieza a conectar, y a partir de ahí esa persona empieza a ser esa persona que es única e irrepetible, no importa que tenga síndrome de Down, es única e irrepetible. En el síndrome de Down la variabilidad es del 100%, no hay una persona con síndrome de Down igual a la otra. Entonces seguimos caminando y nosotros vamos a ver a nuestro hijo, nuestra hija, así de chiquititos en el fondo de un mundo oscuro, porque nació y nos dijeron
que tiene estigmas, hasta que no lo vea un genetista no podemos confirmar. Cualquier médico, neonatólogo, pediatra puede confirmar que una persona tiene síndrome de Down por la clínica, pero tiene que verlo un genetista. Y probablemente les empiecen a decir, hay que ver si no tiene cardiopatía, hipotiroidismo, enfermedad celíaca, etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos si va al colegio, no sabemos si va a caminar, no sabemos, no sabemos, no sabemos. Y ese mundo se va oscureciendo cada vez más. Se va haciendo cada vez más chiquito. Y no sabemos para dónde ir, ¿sí? Entonces, hoy los quiero invitar a pensar diferente. Hoy los quiero invitar a reflexionar, ¿sí? Como lo hicieron, ¿sí? Estos personajes. ¿Por qué fueron grandes estos personajes? Estos personajes fueron grandes porque se animaron a pensar distinto. Esto lo tomé de, no es idea mía, lo tomé de una conferencia de Steve Jobs, donde él habla de esto, de personas que se animaron a pensar distinto, cada uno desde su área. Acá tenemos presidentes, tenemos personas como Luther King, que quería llevar adelante la igualdad para todos, tenemos personas como Charles Chaplin, que llevó un cine diferente, o también como los Beatles, que se animaron, Mandela, ¿sí? O César Milstein, que es Premio Nobel de Argentina, acá abajo el Perito Moreno, que se animó a ir solo al sur. Y hay dos personajes, uno que es John Langdon Down, que se animó a tener una mirada diferente en la época inglesa, en 1866, cuando él describe por primera vez el síndrome de Down. Y él y su mujer empezaban a hablar de la importancia de estimular, llegaron a hablar de la terapia ocupacional, llegaron a hablar de la oportunidad de la educación, pero en aquella época era muy difícil. Y acá tenemos al doctor Lejeune, quien en 1958 descubrió el tercer cromosoma como causa del desarrollo de la persona con síndrome de Down. Entonces, creo que tenemos que animarnos a eso, a pensar distinto, a animarnos a pensar distinto, porque van a ver cómo la vida les va a cambiar. Y entonces, pensando distinto, podemos tomar el sol e iluminar el mundo que se nos viene. Por eso, los invito a que caminemos juntos, ¿sí? Esta señorita está estirando la otra mano para que la tomemos. Y caminemos juntos, pero que cada uno respete el camino del otro, ¿sí? Porque si no, esa persona va a ser infeliz. Entonces, animémonos y caminemos juntos. La persona con síndrome de Down recorre todas las etapas de la vida de cualquier persona, ¿sí? Desarrolla su primera etapa en embarazo, nace, cumple años como cualquiera, ¿sí? Cumple años como cualquiera, es un adolescente, un joven, y también envejece, ¿sí? Y también envejece. Entonces, esto es lo importante que tenemos que tener en cuenta, que la persona con síndrome de Down recorre las mismas etapas de la vida que nosotros. Y eso hay que respetarlo, eso hay que acompañarlo. Saber también que su edad mental puede ir creciendo a una velocidad diferente que el resto de sus compañeros, pero eso hay que conocerlo, porque conociéndolo podemos actuar. También saber que cada uno, depende de la etapa que esté cursando, debe vestirse, ¿sí? Como cualquier persona. Tenemos que dejar de vestir al adulto de pantalón corto, medias 3/4, remera con el botón abrochado de arriba, o a la mujer adulta con vestido a punto smock. No, se acabó, ¿sí? La persona con síndrome de Down va desarrollando sus etapas y va pasando todo ese futuro con que nace, ¿sí? Ese futuro con que nace para convertirse en una persona adulta con un proyecto de vida, con un sentido de vida, siendo ciudadano corriente, como dice el profesor Jesús Flores, ¿sí? Teniendo una actividad propia y siendo útil y sintiéndose útil en la sociedad, porque el camino que recorrió, ¿sí? Fue para formarse, fue para educarse,
fue para adquirir habilidades de todo tipo para lo que esta persona es y de acuerdo a sus capacidades. Hay personas que pueden ser data centrists, hay personas que pueden ser cadetes, hay personas que pueden trabajar en un congreso, hay personas que pueden trabajar en una empresa, ¿sí? Entonces, para llegar a eso tengo que recorrer todo un camino. Entonces, yo tengo esta frase que me gusta decirla, que es para los padres, ¿sí? Ser padres, los llevamos, ¿sí? Los llevamos alzados. Todo bebé uno lo lleva alzado, luego los vamos a llevar de la mano, ¿sí? Porque van a caminar. Luego caminaremos a su lado para después terminar separados. De eso se trata, ¿sí? De eso se trata la vida como padres. Ir ayudando a este hijo, a esta hija, que vaya creciendo. No importa la condición que tenga, no importa quién sea, es nuestro hijo, como dijo Irma, y eso nos tiene que dar alegría. Entonces, a la hora de dar una noticia de que este hijo o esta hija nace con síndrome de Down, y contando la experiencia de Irma que tuvo con su madre, siempre felicitemos a estos papás porque han sido padres. Ese es el primer, o van a ser padres, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que decir. Después tenemos que decir qué nombre tiene. ¿Por qué? Porque es importante para personalizar a la persona, para que nosotros hablemos de Juan o Juana, ¿sí? De Pedro o de Martina, ¿sí? De Gervasio o de Catalina. Es muy importante también para esos padres que les hablemos por el nombre, ¿sí? A mí cuando me escriben por un determinado, para hacer una consulta, pregunto cuál es el nombre. Mi bebé tiene 7 meses, mi hijo tiene 8 años, ¿cómo se llama? Yo necesito saber cómo se llama, ¿sí? Sí, es sumamente importante. Y después les digo a los padres, los escucho. Y ustedes dirán, ¿por qué? Primero, como vivo diciendo, Dios nos dio 2 orejas para escuchar más y una boca para hablar menos. Los escucho, ¿para qué? Para saber qué necesitan estos padres. Yo no necesito prender, ¿sí? Un repetidor, un cassette, un CD o lo que sea para estos padres. Yo necesito saber qué necesitan estos padres para empezar a acompañarlos, porque cada familia es única, cada bebé o beba con síndrome de Down son únicos, y yo tengo que trabajar en función de lo que es esta familia, y no como son todas las familias, ¿sí? Acuérdense, vuelvo a repetir la palabra, la variabilidad. No hay una persona con síndrome de Down igual a la otra. Son todas diferentes, porque todos tienen sí un cromosoma de más, pero todos tienen la genética de su papá y su mamá, que los hacen únicos, también diferentes a sus hermanos, ¿sí? Únicos. Los que tenemos muchos hijos, ninguno se parece al otro, y son del mismo padre. Lo mismo pasa con el síndrome de Down. Nadie se parece al otro. ¿Hay ciertos estigmas? Sí. El aspecto físico tiene estas características, los aspectos intelectuales de aprendizaje tienen estas características, los aspectos motores para realizar actividad deportiva tienen estas características, pero hacen diferente al otro. Y en eso tenemos que trabajar. Bien, tenemos que ser claros a la hora de hablar. Tenemos que ser claros. No tenemos que hablar difícil. Los padres no necesitan saber cuánto sabemos, necesitan aprender a crecer, aprender a transitar esto con palabras simples con palabras de la calle. No necesitan porcentajes, no necesitan hablar con enfermedades para que yo les demuestre que yo sé mucho, ¿sí? Yo necesito que ellos se vayan comprendiendo el mensaje de lo que ellos vinieron a buscar. Entonces, por eso, cuando uno habla claro, transparente, con la verdad y simple, hasta los bebitos, ¿sí? O los chiquitos nos escuchan. Este es Bauti, que yo estaba hablando con la mamá y le saqué una foto y él me miraba así. Obvio, seguramente no entendía nada, pero por lo menos tiene una cara relajada, tiene una cara atenta. Y bueno, de eso se trata, ¿sí? Hacer claro. Los padres necesitan claridad, no necesitan saber cuánto yo sé de esto, sino claridad y aclarar las dudas que tienen. Entonces, lo primero que vamos a hablar es sobre el cuidado de la salud. ¿Por qué? Porque si yo quiero que esta bebé que acaba de nacer, tenga un futuro,
¿sí? Tengo que cuidar su salud, ¿sí? Es un punto muy importante, porque con salud se va a las terapias, con salud se va al colegio, con salud se realiza prácticas deportivas, con salud pueden realizar actividades ociosas, con salud pueden tener novio o novio, con salud pueden trabajar, con salud pueden desarrollar una vida activa el día de mañana. Esto no significa que la salud es lo más importante, esto significa que la salud es un eslabón más de esta cadena, pero un eslabón que se complementa con el resto, y entonces lo hace tan importante como el resto. Entonces, se desarrolló el programa de salud, ¿sí?, para personas con síndrome de Down, español. Se realizó el de la FIA Down en el año 2016, y ahora se actualizó. Este es el español, que se actualizó en diciembre del 2021, se publicó y está en la página de Down España, donde se hace un recorrido de toda la vida, desde la parte, desde el embarazo, la genética, hasta el envejecimiento. Se pasa por todas las áreas, y esta vez se le dio mucha importancia a los temas de salud mental y los temas de adultos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy las personas con síndrome de Down tienen una sobrevida de aproximadamente 65 años, y se sabía poco sobre la etapa de adulto y la etapa del envejecimiento, y ahora se está sabiendo un montón, y entonces eso también es importante ir transmitiéndolo. Es importante que sepan que es una guía. Una guía no significa que se debe cumplir estrictamente cada una de las cosas. ¿Por qué les digo esto? Es importante, cuando venga una persona con síndrome de Down al consultorio de niño sano, yo, además de hablar con los papás, después lo reviso y hago un examen clínico, además de pesarlos y medirlos y ver que las curvas correspondientes para personas con síndrome estén creciendo bien. Si no, tengo que ver qué necesita esta persona. La guía me va a decir, bueno, hay que tratar, buscar hipotiroidismo, hay que buscar esto, buscar aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, porque es un poco más frecuente que en la población sin síndrome de Down. Pero ¿qué pasa? En general, cuando uno viene al consultorio, yo les pregunto, bueno, ¿qué antecedentes tiene? ¿Qué le han hecho? No tiene hipotiroidismo, me dice. Es como que el hipotiroidismo es de una frecuencia enorme, que va de la mano. La bibliografía habla que entre el 30 y el 40% de las personas con síndrome de Down pueden tener hipotiroidismo. Entonces no todos lo tienen. Y uno, cuando busca o piensa en el hipotiroidismo en una persona en el consultorio, porque aumentó mucho de peso, por ejemplo, porque está más lenta intelectualmente desde el punto de vista motor, porque tiene la piel seca, porque tiene un corazón que late más despacio. Entonces, si esta persona que tenemos enfrente con síndrome de Down, todas estas cosas no las tiene, es muy probable que no tenga hipotiroidismo, y es muy probable que, si tiene la hormona TSH un poco más elevada, manejan muy bien el hipotiroidismo subclínico. Entonces, personalmente, yo en el consultorio muchas veces, en vez de sacarle sangre anualmente, con lo que significa la extracción de sangre para un niño pequeño, encontrarle la vena, pincharlo y toda la historia, por ahí manejarme también por la clínica médica y ver si realmente necesita, y puedo por ahí estirar 6 meses, ¿sí? Entonces, la importancia de revisar al paciente. Volvamos a esa medicina donde uno se sentaba y hacía una historia clínica, donde uno revisaba al paciente, lo desnudaba al paciente, siempre también pidiéndole permiso cuando son un poco más grandes y ya empiezan con el pudor. A los 5 o 6 años es bueno preguntarle si le puedo sacar la remera, especialmente a las chicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellas también ya tienen derecho a decir, no me quiero sacar la remera, pero sí revisarlos completos. Y en base a eso, al interrogatorio del examen físico, uno realiza los estudios tratando de ser lo menos agresivo posible, ¿sí? Tocar las menos puertas posibles y escuchar mucho también a los padres. En la primera etapa se puede dar entre los 3 y 9 meses el síndrome de West, que es
que es una entidad muy agresiva y que se asocia con un porcentaje un poco mayor que la población sin síndrome de Down. Y muchos padres me han dicho, los médicos me decían que eran cólicos, y mientras tanto el síndrome de West iba afectando ese cerebro. Entonces, escuchar a los padres, ¿sí? Dicen, un viejo pediatra que ya murió, tendría arriba de 100 años, me dijo, escuche a la madre que es la mejor pediatra, ¿sí? Y si está internado, escuche a la enfermera que está 8 horas acá. Entonces la importancia de escuchar a estos padres, darles el tiempo. A veces no hace falta revisarlos porque lo que ellos vienen a buscar es algo específico, ¿sí? Entonces, saber qué es lo que necesitan. El otro día vino una familia con un tema de los soliloquios, ¿sí? Si eran normales que los tuvieran. Vino otra familia con un tema específico de la sexualidad de su hijo de 16 años. Vino una familia con un tema específico que era del lenguaje. O sea, escuchar que viene en todo esto y no sacar, ¿sí?, la guía. Tenemos que hacer todo esto. ¿Por qué no habla una persona? ¿Y está escuchando bien? ¿Tiene bien su boca, su paladar, sus dientes? ¿Sí? ¿Está viendo bien? ¿Por qué? Porque la persona con síndrome de Down aprende por los ojos y tiene mejor memoria visual. Entonces por ahí ve con el vidrio empañado, ¿sí? Entonces, evaluar la persona. Por ahí es un tema de salud mental que lo vamos a ver después. No por tener síndrome de Down tiene una enfermedad, tiene un problema mental. No, no es así, ¿sí? Entonces, sí, podemos tener la guía, que es una guía, ¿sí? Una guía, sugiere, pero no dejemos de revisar al paciente y no dejemos de escuchar a sus padres o a sus tutores. Y cuando son más adultos, yo les hago las preguntas y el interrogatorio a la persona con síndrome de Down, porque necesitan. Más adultos les digo, no, cuando son niños que ya están en su segunda infancia, también cuando son más chiquititos, pero les pregunto siempre a ellos, los miro a los ojos y les pregunto, preguntas simples de respuesta simple. Necesito saber dónde está esta cabecita, cómo está pensando, cómo está hablando, si está entendiendo, ¿sí? Si miran los padres para responder o si no miran los padres para responder. Me dan un montón de información. La persona con síndrome de Down no es un POTUS, es una persona que viene a verme y que es traída por un tercero, que pueden ser padres, tutores, pero escuchemos siempre a la persona con síndrome de Down, que también a su manera, despacio, dándole el tiempo, nos va a poder contar cómo se siente y qué necesita. Pasamos a las terapias. Cuando nace una persona con síndrome de Down, muchos le dicen, ya salgan corriendo a hacer las terapias, no puedes perder tiempo, esto y aquello. Momentito. Sí, salgan corriendo a abrazar a su hijo, sí, salgan corriendo a hablarle a su hijo, a mirar los ojos a su hijo, a acariciarlo, los hermanos a hacerle piquete de ojos, a cargarlo, darle el pecho, contacto piel con piel y todo lo que se les ocurra. Cualquier ser humano para desarrollarse, ¿qué necesita? Necesita del contacto. Somos personas sociables por naturaleza. Y lo primero que hace el ser humano es al mes de vida fijar y seguir con la mirada. Díganme, ¿necesita una terapeuta para eso? Segundo, ¿qué hace el ser humano a los 2 meses? O 45 días, 60 días, sonrisa social, decir ajo, seguir con la mirada hacia el sonido. Necesitan una terapeuta para eso. Necesitan un papá y una mamá. Entonces, las primeras terapias es esa, ¿sí? Y después iremos incorporando las terapeutas de acuerdo a las características de esta persona. Uno habitualmente empieza con estimulación temprana, que suelen tratar lo motor fino, lo motor grueso, lo social, intelectual y el lenguaje. Y a medida que va creciendo uno va incorporando, ¿sí?, el momento adecuado la fonoaudióloga, el momento adecuado la terapista ocupacional, el momento adecuado kinesiología si se necesita, estimulación visual, eventualmente psicología, psicopedagogía, psicomotricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Las terapias son a la carta. Cada niño o niño va necesitando sus terapias. Por más terapias que haga, no va a ser más. Podemos alterar y puede ya tener temas de conducta. Y veamos cómo aprende cada persona. Otra cosa muy importante, no todos aprenden igual. Pero además, si vamos a hacer las terapias, después en casa, los papás, los hermanos, no tienen que hacer terapias, pero sí tienen que jugar. Y probablemente direccionados
hacia ciertos aspectos que los terapeutas quieren ayudar a que se desarrollen. Esto es como cuando yo estudié inglés, en el colegio me daban 2 horas de 45 minutos, que eran como ir a la fonoaudióloga 2 veces por 45 minutos, y después iba a casa no hablaba inglés. Si esta persona con síndrome de Down va a la fonoaudióloga y después va a casa y nadie les lee un cuento, nadie se tira al piso a hacer un juego, nadie canta canciones, o nadie le pregunta cómo fue su día, ¿cómo vamos a lograr que esta persona hable? ¿Sí? No, pero va a la fonoaudióloga 4 veces por semana, sí, pero en casa no hace nada. Ahí se sienta a ver televisión o una tablet. Entonces, lo mismo para la terapia ocupacional. ¿Sí? No logra desarrollar, pero llevas a la plaza, va a la hamaca al tobogán, juega, toca, juega con masa, juega con harina, hace algo en casa, o la kinesiología. No, llega a la terapia, lo siento en un cochecito, ¿sí? Y no tiene oportunidad de pararse, no tiene oportunidad de gatear, ¿sí? Y la psicología, no se porta mal, pero ¿quién lo escuchan en la casa? Lo escuchan en el colegio. Vieron la parte física, a ver si está bien. Entonces, terapias a la carta, ¿sí? Y esto, con juegos, la importancia del juego. El juego para las terapias son sumamente centrales, y siempre si hay hermanos entre hermanos jugando, ¿sí? El juego simbólico, el poder leer un libro, volvamos al libro. El libro es importantísimo, no importa si lee rápido o lento, que lea. El libro también favorece la imaginación, la creatividad, ¿sí? Perder el tiempo haciendo algo muy útil. Eventualmente, las personas con síndrome de Down con el método de lectura fácil, por ejemplo, ¿sí? O el método de lectura global, o el método SELEC acá en Argentina, o el método de María Victoria Troncoso. No importa, pero que tengan oportunidad de una biblioteca con libros que le permitan ir desarrollando eso que está aprendiendo. Entonces las terapias no me sirven de nada si no se acompaña de una actividad en la casa lúdicas, ¿sí? Y en el colegio sabiendo, ¿sí? Cómo aprende esta persona, dándole el tiempo, porque es la mejor manera en que vamos a lograr que lo que le estamos haciendo va a tener éxito. Es importante también, en este caso que es el ayudar al control de esfínteres, lo pongo como ejemplo, ponernos a la altura de los ojos de nuestros hijos y que sea con sonrisas, ¿sí? Porque eso es muy importante. Esto es diferente, mirando de arriba para abajo y de abajo para arriba, ¿sí? Miren qué diferencia de mirada es cuando uno mira a la altura de los ojos. Yo en el consultorio, cuando entra un chico, siempre me arrodillo y trato de estar a la altura del chico, ¿sí? Cuando lo reviso, está en la camilla y generalmente me arrodillo para estar a la altura del chico. Sí, eso es sumamente importante porque no es un adulto que lo mira desde arriba. Y saludarlo como corresponde y esperar la respuesta y mirar a los ojos y no mirar a la cara enojado, ¿sí? Acá vemos un padre que está mirando enojado a sus hijos y un hijo que está mirando, que tiene anteojos, como diciendo, no entiendo lo que está pasando, ¿sí? Entonces es muy importante cómo miremos a nuestros hijos, porque nuestros hijos necesitan padres que los escuchen, padres que los comprendan, padres que traten de aclarar el camino, ¿sí? Para ellos es muy importante esto. Por eso, como padres, tener esperanza en nuestros hijos, creer en ellos y saber Rápido y que Furioso, espérame. aprenden diferente. Si nosotros tenemos... Perdón, me habían silenciado. Si nosotros creemos en nuestros hijos, si tenemos esperanza y si sabemos especialmente que aprenden diferente, van a ver los éxitos que van a lograr. Y a mí, igual repetí a mis hijos, los 4 aprendieron diferente. Unos se tenían que esforzar, otros leían y aprendían, todos aprenden diferente y tenemos que saber que la persona con síndrome de Down aprende diferente. Entonces, lo que acá me gusta esta frase de Emilio Ruiz, porque lo que les hablé hace un rato que vivían 65 años, van a vivir 65 años de promedio, y qué hacemos con la vida, qué le estamos poniendo dentro de esa vida para que sean felices, disfruten,
su vida tenga un sentido, tengan un proyecto de vida y sean ciudadanos corrientes. Entonces, llegamos al colegio. Pensamos, nuestros hijos van a poder ir al colegio, ¿y por qué no tienen derecho a ir al colegio? Deben ir al colegio, deben aprender lectura, escritura y matemáticas. ¿Y yo por qué les digo lectura, escritura y matemáticas? Y el resto de las materias, sí, yo creo que lo que nos han dado a todos es cultura. ¿Por qué? Porque cuando una persona sale del colegio y quiere tener una vida autónoma, por ahí va a comprar algo o viaja a otro país, le van a dar un formulario que tiene que leerlo, o sea que la persona tiene que saber leer, pero a su vez tiene que comprender, lectura comprensiva, qué es lo que le están pidiendo, y escribir para poder llenar los casilleros. Y si eventualmente hay que pagar las 4 funciones principales de las matemáticas, sumar, restar, dividir y multiplicar, para poder pagar y eventualmente darle el vuelto que corresponde, independientemente de las billeteras electrónicas que, bueno, que ya están en funcionamiento. Pero estas son cosas que son muy importantes, pero nosotros, los que nos dedicamos a esto, bueno, nosotros somos los médicos, los docentes o los que enseñan, tienen que saber que la persona con síndrome de Down aprende de una manera diferente, sabe que la persona con síndrome de Down tiene se mueve en un mundo más concreto que abstracto, y eso también hace que el aprendizaje sea más lento, pero como es en la persona con síndrome de Down. Entonces, tenemos que trabajar para que no haya exclusión, no haya segregación, pero sí que haya inclusión, ¿sí? Que estemos todos acá metidos, cada uno siendo útil a la ciudad, a la sociedad, desde lo que es cada uno como persona. ¿Sí? Poder participar activamente en la escuela, ¿sí? Teniendo el premio de llevar una bandera porque lo logré y no porque tenga síndrome de Down, ¿sí? Emilio Ruiz también habla de esto, que si yo no aprendo como tú me enseñas, podrías enseñarme la forma que yo aprendo. Eso es tan importante aprender de la forma en que aprende cada uno. En primer grado va a haber un futuro ingeniero, un futuro abogado, un futuro médico, una persona con síndrome de Down, un futuro biólogo, un futuro hippie. ¿Todos van a aprender igual? No, van a aprender todos diferentes. Y yo tengo que saber eso, porque a la hora de evaluar no es lo mismo evaluar en matemáticas a un futuro ingeniero que a un futuro abogado, ¿sí? Es diferente, como también una persona con síndrome de Down. Entonces, ¿qué es importante cuando yo estoy enseñando? Dirigirse a la persona, ¿sí? Personalmente, a los ojos, hablarles despacio, darles tiempo para que me conteste, si es necesario repetir, verificar si entendió, preguntas breves, de respuestas breves, que me demuestre si entendió, ¿sí? Frases cortas, con imágenes, aprenden mucho a través de las imágenes, ¿sí? Muchísimo. Darle por escrito las cosas, tener cuidado con doble sentido. O sea, saber estas palabritas me significa que yo voy a poder ayudar mucho a esta persona con síndrome de Down a aprender, ¿sí? Eso es lo importante en toda esta historia. Bien, entonces, otra vez, perdón, ahí está. Vamos al tema de afectividad y sexualidad. Pasamos por educación, pasamos por salud. La persona con síndrome de Down tiene crecimiento, como lo dije al principio, y crece y se desarrolla y va pasando por las distintas etapas de la vida, y tenemos que saberlo, así como esta persona que vino esta semana a hablar conmigo, con su hijo de 16 años, por el tema de la sexualidad. La vida, el desarrollo sexual de las personas con síndrome de Down es igual, ¿sí? Es igual que el desarrollo de cualquier persona, ¿sí? Va pasando por las mismas etapas que pasa cualquier persona, ¿sí? Eso es realmente importante saberlo, pero sabiéndolo tenemos que actuar, ¿sí? Y hay que hablar, y hay que tocar el tema, y hay que preguntar, preguntas simples de respuesta simple, ver qué nos preguntan, llamar las cosas por su propio nombre. Y esto se debe empezar ¿desde cuándo? Desde pequeños, ¿sí? Cualquier persona a los 6 meses se toca los genitales, y es normal que lo haga. A los 3, 4 años que anden, se saquen el pañal, el calzoncillo, la bombacha y anden desnudos, es normal también. Después que tenga una etapa de latencia y se empiezan a tocar en la adolescencia, todo eso es normal.
hay que enseñar lo público y lo privado, ¿sí? Enseñar a comportarse, ¿sí? Enseñar a dónde, ¿sí? Hay que favorecer que sepan todo esto para que el día de mañana puedan tener su novio y novia y tener, si ellos quieren, y las herramientas necesarias, una vida sexual activa, porque la pueden tener perfectamente, cada uno de acuerdo a sus capacidades. Entonces, sí, que es importante lo que les acabo de decir, la comunicación, anticiparse, ¿sí? Anticiparse, eso es importante. ¿Qué significa eso? La persona con síndrome de Down necesita ser anticipada, ¿sí? Para que cuando vaya pasando a la etapa siguiente sepa qué es lo que hay. Es falso, ¿sí? Que son niños eternos. Es falso que no tienen desarrollo sexual como cualquier persona. Es falso que el hombre se masturba permanentemente y la mujer se ofrece. Eso está en la bibliografía, ¿sí? Son cosas que son falsas, ¿sí? Se desarrollan como cualquier persona, pero hay que estar atentos porque sepan también que el área de inhibición que está en la región prefrontal es un área que no la tienen bien desarrollada, y eso puede pasar que no se inhiban y actúen. Bueno, ahí donde uno tiene que estar, pertenecer a un grupo, ¿sí? Tener su grupo de pertenencia, o tengan amigos y amigas y salgan y vayan y tengan sus actividades. Eso es muy importante, ¿sí? Y lo que le dije antes, lo que es lo público y lo privado, eso es importantísimo, ¿sí? Saber qué es público y qué es privado. Nosotros, los padres, por ahí podemos andar en calzoncillos, o las mujeres en bombacho y corpiño dando vueltas por la casa, y por ahí esta persona adulta, esta persona joven, empieza a andar así por la casa, pero porque nadie le dijo que para cambiarte en el baño o el cuarto, porque los padres no lo hacen tampoco, ¿sí? Son muy literales, muy concretos, de esa manera aprenden. Entonces, también nosotros, como les dije antes, ellos ven la vida de abajo para arriba, nosotros de arriba para abajo, y ellos también nos pueden imitar. Por eso, ¿sí? Por eso, si no hablamos, ¿sí? Si no enseñamos, o tomamos conductas como se ha tomado o se toman en países que ya se está trabajando mucho en esto. Total, yo la esterilizo, mi hija no se va a quedar embarazada, pero ¿saben qué? Si no hablamos y si nos recostamos en esto de que no se va a quedar embarazada, no vamos a impedir los abusos y las enfermedades de transmisión sexual. Entonces es importante que hablemos, que enseñemos, ¿sí? Que cuidemos a nuestros hijos, que les demos las herramientas, que creamos en ellos, y también les demos la libertad para andar, porque tienen las herramientas para saber cómo comportarse en la sociedad. Importante, un tema importante, es cómo saludar, es tan simple como eso, ¿sí? ¿Cómo saludo a mis padres, a mis abuelos, a mis primos, al vecino, a mis profesores, a mis amigos? Enseñarles desde chicos a elegir. Yo elijo cómo te saludo, pero también elijo qué ropa me pongo. Elijo cómo me visto, ¿sí? Elijo la carrera, pero también elijo quién es mi amigo. Elijo, y vuelvo a repetir, elijo cómo saludarte. Y si quiero estar o no quiero estar con vos, o si quiero estar o no en este grupo. Es parte de la vida autónoma, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si seguimos sin hablar, vuelvo a lo que dijimos antes. Educamos con lo que decimos, educamos con lo que hacemos, y también educamos, ¿sí? Especialmente con lo que somos, como dice Emilio Ruiz, ¿sí? Porque nuestros hijos ven la vida de abajo para arriba. Y ven lo que estamos haciendo. Aunque no lo crean, están viendo. Y la persona con síndrome de Down son grandes imitadores. Grandes imitadores. Como ven, vamos recorriendo, ¿sí? Y formando esta persona, ¿sí? La vamos formando en cuidado de la salud, en la educación, ¿sí? En afectividad, sexualidad. Vamos formándola. ¿Para qué? Para que la persona, ¿sí? Para que la persona tenga una vida social. Creemos en la persona, le dimos las herramientas, ¿sí? Y puede tener una vida social, por supuesto, chiquititos a grandes. Cuando son chiquitos, nadie los invita. ¿Y qué hacemos? Bueno, invitemos a la madre también, para que vea cómo mi hijo o mi hija con síndrome de Down juega con su hijo o su hija, y que no pasa nada, juegan porque son niños. Y después fuimos creando su vida, su grupo de pertenencia, que tengan una vida social plena con sus amigos, pero también estimulemos que también tengan una vida social con sus amigos que no tienen síndrome de Down, porque también la pueden tener. No los incluyamos, no los integremos, incluyámoslo.
tengan amigos con síndrome de Down y tengan amigos sin síndrome de Down, ¿sí? Porque eso está bueno y yo lo he visto y es una maravilla, ¿sí? Entonces, vida social. Estamos formando para que tenga una vida social en la salud, en la educación, en la afectividad y sexualidad, en las terapias. Todo esto va permitiendo que vaya a tener una vida social, pero también va permitiendo que pueda tener un trabajo, porque la persona con síndrome de Down puede trabajar. ¿Cómo? De acuerdo a sus capacidades. Y así debe ser. Tiene que ser útil en la sociedad, sentirse útil en la sociedad, ser un ciudadano corriente, tener actividades, porque eso favorece el desarrollo cerebral y hace que la demencia llegue más tarde, que el deterioro intelectual llegue más tarde como cualquiera de nosotros, ¿sí? Que si no hacemos nada, el deterioro, lo que se usa, se desarrolla, y lo que no se usa, se atrofia, eso dice la biología. Entonces, una actividad intelectual desarrollada nos va a permitir tener una actividad laboral acorde a nuestras capacidades. Pero, ojo con lo que Dennis Maguire llamó el efecto Dennis, que esta persona va desarrollándose, va adquiriendo habilidades en el trabajo y está con posibilidades de ascender en su trabajo. Si no evaluamos si el puesto que va a tener esa persona es adecuado a las capacidades de esta otra persona con síndrome de Down, podemos hacer que fracase, se llama efecto Dennis, y si fracasa se quede sin trabajo. Pero además que se quede sin trabajo, va a afectar su autoestima, y si afecta su autoestima, puede tener algún comportamiento en salud mental, ¿sí? Y también esta persona va a tener su vida independiente, ¿sí? Porque le dimos las herramientas, ¿sí? Este bebé que hablamos al principio va a querer vivir solo, o va a querer vivir con amigos, o va a querer vivir en un centro tutelado, pero va a poder hacerlo, va a poder hacer las compras, ¿sí? Va a poder preparar la comida, y va a poder hacer las compras y leer, ¿eh? No sé si esto es lectura fácil, lectura global, pero va a poder leer, y va a poder hablar su idioma, ¿sí? No importa dónde sea, y a veces, y hasta por ahí 2 idiomas. Muchos en Barcelona hablan catalán y hablan español, y hay gente que habla, yo sé gente que habla inglés y español, y hay gente que habla más idiomas, o los lee al menos, ¿sí? Entonces, formarlos para que este bebé el día de mañana tenga una vida independiente, pero también porque formamos a la sociedad, y formando a la sociedad, ¿sí? Ellos van a poder tener una mejor vida independiente. Pero también que participen de esa vida espiritual desde chiquitos este bebé, no importa cuál sea la religión, no importa cuál sea la religión, todos tienen derecho a tener una vida espiritual o no, depende de cada familia, ¿sí? Por eso en mi libro hice un capítulo de espiritualidad, por eso me reuní con un rabino, por eso me reuní con, no conseguí reunirme con un imán, pero sí con personas que tienen religión del Islam, porque quería comprender y entender y saber cómo ven las distintas religiones, especialmente las 3 principales monoteístas, a la persona con síndrome de Down. Y para eso es muy importante. Creo que la vida espiritual también hace a la persona y le permite de distintas situaciones que ocurren en la vida poder comprenderlas, y tienen derecho a tener una actividad plena, ¿sí? De todo lo que se realiza en cada religión. En cuanto a la vida deportiva, es importante porque no solamente hace el cuidado de la salud, hace el cuidado de la obesidad, hace el cuidado del colesterol, triglicéridos y toda esa historia, también hace a ser parte de un equipo, en funcionar como equipo, o también pueden realizar actividades individuales como es tenis, como es buceo, por ejemplo, pero tienen derecho a realizar una actividad física, pero no la que yo quiero como padre, sino la que le guste, porque podemos llevarlos a rugby, podemos llevarlos a hockey, y por ahí no les gusta, por ahí les gusta el tenis, por ahí les gusta bucear, por ahí les gusta el básquet, por ahí les gusta el hockey, por ahí les gusta arco y flecha, por ahí les gusta la equitación. Descubramos eso, porque eso también se va a sentir feliz, porque va avanzando, y el desarrollo de la autoestima es muy importante, el desarrollo de poder lograr cosas por uno mismo, es muy importante para el desarrollo de cualquier persona, no importa si tiene o no tiene síndrome de Down o alguna otra condición. Eso hace a la persona.
Y ese bebé se sigue desarrollando y sigue adquiriendo habilidades que le permitirán estar y manejarse libremente en el mundo. Pero también este bebé de que hablamos va a ser adulto y anciano, y tenemos que ocuparnos de esto, ¿sí? Tenemos que ocuparnos del envejecimiento, que sea saludable, que no tenga una vida sedentaria, aunque sí, como cualquiera de nosotros que va a envejecer, la vida sedentaria va a ir apareciendo, pero sí que tenga actividad física. Y mi objetivo principal es esta, que está acá abajo: bienestar de salud, bienestar general, ¿sí? Tratar de que sea útil, que se sienta útil, que tenga una actividad, aunque sea muy chiquitita, pero una responsabilidad, que salga a caminar en la calle, no importa que sea despacito, que salga a caminar. Cuidemos su salud, ¿sí? Cuidemos su salud. Es muy importante, especialmente que la boca, los dientes, me interesa mucho que se cuide eso. Tiene un envejecimiento atípico. Se envejece el cerebro, envejece el sistema inmune, el sistema osteoarticular, pero por ahí el corazón, el hígado no envejece a la misma velocidad. Saber que esto puede ocurrir. ¿Por qué? Porque tienen derecho a un envejecimiento como todos. Desde envejecer, sí, desde envejecer, hasta acompañar a sus abuelos a envejecer, ¿sí? O sus tíos mayores cuidar a sus sobrinos, ¿sí? A hacer todas estas cosas que hacemos los grandes, que también tienen derecho a hacerlo, ¿sí? Entonces, envejecer con dignidad, de eso se trata. En cuanto a salud mental, solo esto les quiero contar: el continuum que llaman Brian Ciccone y Dennis Maguire, que son las cosas que son normales y habituales en la persona con síndrome de Down, ¿sí? La diferencia de respuesta emocional, eso ocurre en la adolescencia, ¿sí? La forma en que se comunican, los soliloquios, la tendencia a repetición, en general, estas cosas son habituales en las personas con síndrome de Down, y esto no, porque como son habituales, no las catalogan que tienen una alteración de salud mental, sino que son así, ¿sí? Esto está muy bien descrito, lo pueden buscar como el continuum. Esto es para charlar largo, no me da para charlar acá en esta charla, pero saber que es normal que las personas con síndrome de Down hablen solas, hay que ver si esto afecta a terceros. Es normal que tiendan a la repetición, es normal que tengan un pensamiento concreto más que abstracto, ¿sí? Que tengan dificultad para el tiempo, es normal que tengan velocidad de procesamiento más lento. Por eso las preguntas simples, respuestas breves y aprender a esperarlos. Eso no significa que no nos quieran contestar ante un problema de salud mental, significa que son así. Pero también es importante que sepan que sufren estrés y esto los pueden afectar. ¿Por qué? Porque buscamos la inclusión, les ayudamos a desarrollarse, quieren elegir, no los dejamos elegir y además no tienen la oportunidad. Eso genera estrés, eso hace que no se sientan útiles. Y nosotros estamos buscando que se sientan útiles, que tengan un proyecto de vida. ¿Cómo lo llamamos? ¿Sí? La falta de respeto en la forma que nos dirigimos hacia ellos, o situaciones que se presentan. El pensamiento literal los puede llegar a estresar, ¿sí? El duelo también, saber que el duelo es diferente que las personas sin síndrome de Down. Entonces, el estrés ocurre, y hay capítulos de estrés y síndrome de Down. Tengámoslo en cuenta porque esto puede afectarse a su salud mental, y resolviendo esto los vamos a ayudar a que no los afecte. Entonces, recordemos estas cositas, ¿sí? Que la persona con síndrome de Down es un todo, ¿sí? Que hay ciertas enfermedades, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, el síndrome de amnesia obstructiva del sueño, la enfermedad celíaca, temas de visión, temas de audición, temas osteoarticulares, etcétera, etcétera, que están en esa guía, ¿sí? Y el estrés pueden generarle temas de salud mental. Esto no quiero chocar con lo que dije antes, ¿sí? Tengo que saber que ante un tema de salud mental puede haber factores externos, ¿sí? Que los pueden llegar a afectar y pueden ser temas de salud. Pensarlos no significa que sacar la guía y tengo que hacer todo esto, ¿sí? Pensar que el tema de salud mental también puede ser cosas que ocurren en la familia, ¿sí? Enfermedad de los padres, fallecimiento de los padres, abuelos, los hermanos que se casan y se van, ¿sí? Mudanzas, cambios de trabajo de los padres, ¿sí? Por eso la palabra que les dije antes, anticiparlos. Esto les ayuda mucho, no les genera estrés. Otra cosa que les puede generar estrés es
la falta de la posibilidad de generalizar. La persona con síndrome de Down aprende algo en la casa y en el colegio no lo sabe hacer, o aprende algo en el colegio y en la casa no lo sabe hacer, mundo concreto. Entonces tiene que haber una comunicación entre el colegio o el deporte, o con los abuelos, si va a dormir a la casa de los abuelos, diciendo qué aprendió a hacer, qué sabe hacer, para que en ese otro lugar se lo enseñen, ¿sí? Y van a ver que lo van a aprender muy bien. No mirarla como una persona enferma, limitada, con mal comportamiento, porque eso no es así. No son enfermos, ¿sí? No son limitados porque tienen capacidades, y no por tener síndrome de Down va a tener un mal comportamiento. En general, el mal comportamiento se debe a agentes externos, ¿sí? No son así, son personas con características particulares, y no existen los Down, sino existen las personas con síndrome de Down que tienen un nombre y apellido. Y eso es lo que debemos ver nosotros desde que tenemos ese bebito de 3 kilos en brazos, o de que tenemos la noticia que nuestro hijo o nuestra hija va a tener síndrome de Down, ¿sí? No vamos a tener un Down, sino vamos a tener una persona que tiene síndrome de Down, que tiene una condición, que tiene un cromosoma de más, y eso hará que se desarrolle con características particulares, como lo dije antes, tanto físicas, intelectuales, del lenguaje y de moverse en la sociedad. Entonces, acá me pregunto yo, ¿qué desarrollo, ¿sí? o qué desarrollo alcanzan? Y yo les contesto que lo alcanzarán como, sabiendo que tiene características propias, que tiene una forma de aprender diferente, que tiene sus tiempos, pero que tiene un potencial, ¿sí? Que le tenemos que dar la oportunidad a las herramientas. De eso se trata, ¿sí? Como a cualquier hijo. Pero acá les pongo lo que les digo a los papás cuando vienen por primera vez, que su hijo nace, en una mano tienen una escritura que dice paciencia, y en la otra mano dicen papá y mamá, yo tengo mis tiempos, ¿sí? Pero para que todo esto lo haga y se vaya desarrollando este bebé, para que se convierta en una persona adulta, ciudadano corriente, con un proyecto de vida útil en la sociedad y con ganas de crecer, ¿sí? Tengo que dar las herramientas necesarias, darles la oportunidad, creer en ellos, tener esperanza, ¿sí? Que lo van a hacer. Pero recuerden siempre que los tiempos de nuestro hijo, nuestra hija con síndrome de Down, son de ellos y no nuestros. Entonces, ¿dónde están las limitaciones o dónde están las capacidades? En el camino. Caminemos, caminemos. ¿Qué hay detrás de esa loma? Y no lo sé, no lo sé, pero tampoco lo sé con cualquier hijo. La persona con síndrome de Down porta cara, entonces yo sé que tiene síndrome de Down. La persona por ahí con condición de espectro autista se desarrolla a los 2, 3 años, ¿sí? Y yo caminé, pero no sabía que detrás de esa loma aparecía por una condición de espectro autista, pero caminé. La persona con síndrome de Down, tengo que caminar. Yo puedo intuir qué va a haber después. Le doy las herramientas necesarias, le doy las terapias adecuadas, el cuidado de salud adecuada, y sé lo que va a venir después, ¿sí? Entonces, animémonos a caminar, por más empinada que sea, por más pedregoso o espinosa, caminemos. Nuestro hijo necesita que caminemos, que lo llevemos alzado, lo llevemos de la mano, caminemos a su lado para después caminar separados, ¿sí? Entonces también la importancia de que nuestros hijos no son todos iguales y no necesitan recibir todos lo mismo. Necesitan recibir las cosas en forma equitativa, cada uno lo que necesita. Y van a ver que todos van a estar contentos. Pero también es importante que les digan a sus hijos y sepan que el otro necesita. Y acá meto también el tema de hermanos, ¿sí? Este bebé nace en una familia que puede no tener hermanos, pero si los tiene, como también dice Emilio Ruiz, son los grandes olvidados. Acordémonos de los otros, porque los otros hermanos también miran la vida de abajo para arriba y van viendo que el hermano nuevo, la hermana nueva que nació, ¿sí? Que las terapias, que el médico, que esto, que aquello, y ellos están mirando, y a nosotros cuando nos toca. Son hermanos, no son futuros padres. Los hermanos ven hermanos. Dejémoslos que los agarren, dejémoslos que lo cuiden, pero también dejemos a nuestro hijo, nuestra hija con síndrome de Down, que alguien los cuida, y nos vamos a tomar un simple helado, una película de cine, ir a la cancha, ir a ver un recital. Nuestros hijos no necesitan grandes cosas, necesitan que su papá y su mamá le den una caricia y lo miren a los ojos
y le digan te quiero y vamos juntos a hacer este programa. Con eso simple van creciendo, para que el día de mañana sean hermanos, no sean cuidadores, sean hermanos. Los hermanos nunca van a ser padres, son hermanos que están al lado de sus hermanos cuidándolos unos a otros y dándole lo que necesita el otro que por ahí el otro necesita, ¿sí? Pero sí los hermanos. Esa piedra que yo les di se fue convirtiendo en esto. Ese mármol que dimos al principio se fue convirtiendo en esto. Y llegamos hasta acá, ¿sí? A la belleza de la persona. Esta persona que nos tiraron una piedra y que no sabíamos cómo iba a ser, es una persona que tenía su belleza propia. Sacamos lo que sobraba a medida que fue creciendo con los tiempos adecuados y logramos la belleza de la persona que es única e irrepetible. Entonces, yo no quiero esto, ¿sí? Yo no quiero esto. Yo quiero esto. Este es el futuro de este bebé. El futuro de este bebé que camine junto a sus padres, con independencia, ¿sí? Charlando, no de la mano, vestido como un adulto, ¿sí? Y teniendo la posibilidad por ahí, acá, como están caminando a su lado, por ahí después van a estar caminando solos. ¿Por qué? Porque sus padres creen en ellos, porque sus padres confiaron en ellos, porque sus padres acompañaron su crecimiento, porque sus padres, vuelvo a repetir, creyeron en ellos, como dice Pablo Pineda, papá y mamá creyeron en mí. Entonces, de eso se trata, y de eso se trata todo el trabajo que desde cada uno de su área realiza la FIA Down, ¿sí? ¿Para qué? Para que la persona se desarrolle de forma plena, sea un ciudadano corriente, alcance el proyecto de vida que tiene y se pueda manejar libremente, porque hay una sociedad también que lo recibe y que sabe que es un ciudadano que tiene los mismos derechos, ¿sí? Y que no tiene más beneficios por tener síndrome de Down, sino tiene derechos porque es una persona única y irrepetible con nombre y apellido. Así que, habiendo hablado 58 minutos, les doy las gracias por haberme escuchado. Gracias, Eduardo. La verdad es que siempre uno aprende algo más cuando te escucha. Uno cree que lo sabe todo, pero siempre hay algo más. Y ahora voy a poner a prueba tu memoria a corto plazo y tu capacidad de retención y te voy a hacer una pregunta resumida que está acá en el chat. Pregunta, ¿es conveniente tener varios, digamos, terapeutas, me imagino que es en forma externa, o asistir a una institución donde se haga un programa o sea, que vaya a un solo lugar y donde esté un equipo multidisciplinario y den las terapias o los apoyos? Segundo, ¿qué opinas del FONAT? Y tercero era, gracias, espérate, tercero era, los soliloquios. ¿Hasta qué edad los soliloquios se pueden considerar algo normal? Ahí para que englobes, digamos, estas preguntas que están en el chat. Bueno, espero contestarlas todas sin repreguntar por mi salud mental posterior junto a Irma. Bueno, la primera pregunta. Primero, yo creo que va a depender del lugar donde uno viva. Hay lugares donde hay más o menos terapeutas o más y menores centros. El profesor Jesús Flores siempre dice que las terapias comienzan desde que uno sale de la casa. Y para mí eso es muy importante, que el centro esté cerca o que los terapeutas estén cerca. A mí me gusta mucho el concepto español de atención temprana, ¿sí? Más que estimulación temprana, que es de 1 a 6 años y que lo realizan en los lugares naturales de la persona, que es el domicilio o el colegio, pero que no es muchas veces aplicable a nuestras realidades. Después, yo quiero que estén las terapias adecuadas, ¿sí? A veces un terapeuta puede realizar, como la estimulación temprana, varias actividades en la primera etapa, después las otras, y a veces los centros realizan demasiadas terapias porque son centros. Entonces la importancia de que en esto participe el pediatra, ¿sí? ¿Por qué? Porque conoce a la familia y porque va conociendo al hijo y porque va viendo cómo se va desarrollando. Y el trabajo en conjunto junto con el centro. El centro
lo muy bueno que tiene, primero que es un solo lugar, que esta persona con síndrome de Down conoce ese lugar y va con confianza y no son distintos lugares, que probablemente esté cerca de la casa, y además se conocen los terapeutas, no hay envidias entre ellos, y eso que también es importante, porque por ahí un terapeuta de un lado dice yo no pienso así, y de otro lado yo pienso así. En el centro, con distintas aristas, pero en general todos piensan de la misma manera, y además tienen la oportunidad de hacer los ateneos o hacer reuniones sobre un determinado paciente y poder ajustar cada uno de su área, ¿sí? Si el trabajo es del centro de esta manera, donde le brindan a la persona las terapias que le corresponden a la carta, no que tienen que ir por todos los consultorios, y si tienen reuniones donde van evaluando cómo va evolucionando esta persona, y si a eso le podemos agregar, que no en todos lugares ocurre, que también forma parte de esto el pediatra, yo creo que estamos en el mejor de los mundos, ¿sí? Pero va a depender un poco de los lugares. Pero recuerden siempre esto, por más terapias que hagan, no se va a desarrollar una persona, sino lo va a hacer de acuerdo a las que necesita y lo va a hacer mucho mejor, ¿sí? La segunda pregunta respecto al Fontap. El Fontap es la marca del extracto de té verde que se llama epigalato catequina galato. El primer trabajo que se hizo, que fue prepandemia, de 16 a 31 años, ellos vieron mejorías en la persona con síndrome de Down en cuanto lo que manifestaba y en cuanto las imágenes que se veían en imágenes de resonancias. ¿Por qué? Porque aparentemente lo que hace el epigalato catequina galato es estabilizar la acción del gen DYRK1A, que tiene una acción en el neurodesarrollo, en la conectividad y en la neurodegeneración. Entonces, al estabilizar estas actividades, la neurona se desarrollaba mejor, se moría más tarde y se conectaba más. Después se hizo un trabajo en niños de 6 a 12 años, que se iba a terminar en diciembre del 19 y se publicaba en abril del 20. Esto me lo dijo uno de los autores, el doctor de la Torre, en 2019, que estuve con él en Barcelona, pero la pandemia frenó todo. Ellos estaban muy contentos con el trabajo, pero desgraciadamente la pandemia frenó todo y todavía no se ha publicado. ¿Qué es lo importante de todo esto? Es un extracto de té verde, o sea que es un derivado de un alimento. Hay muchas campanas, en los Estados Unidos dicen que no, ellos no, los trabajos de ellos han trabajado más que nada en animales. Hay otros que dicen que al estabilizar el gen DYRK1A se desestabilizaría otra acción protectora sobre otras áreas, o sea, yo creo que es lo que han publicado el doctor de la Torre y la doctora Mara Dirsen es muy bueno, pero en adultos. Pero todo esto, lo más importante que uno tiene que saber es que esto se tiene que acompañar de la estimulación cognitiva, y esto se tiene que acompañar con las mismas actividades. No porque uno le dé este producto, la persona va a cambiar, ¿sí? La persona va a mejorar procesos, y al mejorar esos procesos se mejora el aprendizaje, se mejora el lenguaje, también la conducta. Entonces, yo creo que estamos aprendiendo de esto, no sé en los niños todavía al no estar publicado, pero sí, si se lo llegan a dar, ver la dosis adecuada y además hacer controles de tiroides, porque se ha visto que ha afectado la hormona, las hormonas tiroides, y control del metabolismo hepático, porque como se metaboliza en el hígado, esto puede afectar y producir la toxicidad en el hígado, ¿sí? Que la verdad que el único caso que vi en una niña que le afectó, aumentó las transaminasas hepáticas, se retiró, volvió a su estado anterior, se reincorporó y no lo volvió a hacer, así que fue algo transitorio. En cuanto a los soliloquios son habituales en cualquier ser humano, toda la vida. Yo creo que si todos prenderían la cámara, yo les preguntaría, ¿quién no habla solo? Pero bueno, todos hablamos solos, pero escuchamos un ruido
y nos callamos. A mí cuando yo empecé, bueno, con la pandemia empezamos a tener todas estas charlas por Zoom, a veces escuchaba un ruido y me callaba, porque dirán que este loco hablando solo. Y bueno, al final uno se fue acostumbrando que también uno tiene que hablar solo delante de una cámara, pero cuando uno por ahí está en la oficina o está corriendo, se habla solo y se alienta, ¿sí? Pero cuando vemos a alguien nos callamos. ¿Por qué? Porque el área de inhibición nos permite hacer eso. La persona con síndrome de Down habla sola y además muchas veces cuando habla sola tiene un discurso con una dicción maravillosa. Es normal que lo hagan y no tienen área de inhibición, por eso lo siguen haciendo. Uno cuando evalúa una persona que tiene soliloquios, tiene que evaluar, y eso lo recomiendan mucho Brian Ciccone y Dennis Maguire en su libro de salud mental en adolescentes y adultos con síndrome de Down, que acaba de salir la última publicación y que uno lo puede bajar de la página down21.org. Ellos dicen que hay que evaluar la edad mental de la persona, porque ellos han tenido personas grandes, de 20 años, 22 años, que hablaban solos, pero su edad mental era de 4 o 5 años. ¿Sí? ¿Y qué hace una persona de 4 o 5 años? Y tiene amigos imaginarios y habla solo. ¿Cuándo uno tiene que actuar y considerar una psicosis? Cuando empieza a afectar a terceros o afectar la vida de esta persona, que habla ahí y uno no lo puede sacar. Habitualmente cuando tienen soliloquios uno lo llama y enseguida responden. Pueden tener soliloquios cuando están aburridos, cuando están tensionados. Uno tiene que buscar esos momentos y llamarlo y van a ver que vuelve a su estado anterior. Pero sí evaluar la edad mental. Sepan que la edad mental que hoy adquiere una persona con síndrome de Down en general, tomando todas las áreas, pueden ser de 12 años. 12 años es cuando uno empieza a dividir lo abstracto y lo concreto, ¿sí? Pero puede tener edad mental para algunas cosas de 20 años, de acuerdo a su edad cronológica, y puede tener una edad mental para algunas cosas de 4 o 5 años, por eso por ahí tiene amigos imaginarios y soliloquios, porque eso también le da seguridad. Entonces, a la hora de evaluar, ¿sí? Ver la situación, hablar con los padres, escuchar, ver cómo está esta persona, y si uno tiene dudas, puede pedir una consulta con psiquiatría, donde van a evaluar su edad mental y ver si realmente estamos ante un caso de psicosis, o ante un caso de soledad, ante un caso de aburrimiento, ante un caso de alguna tensión que esté ocurriendo en el domicilio. Eduardo, Irma tuvo un problema de conexión, pero hay dos preguntas más, que con esta yo creo que ya vamos cerrando. Una, Paulina Riveros, que tiene la mano levantada hace rato. Paulina. Lo mío no es pregunta, es más que nada compartir mi experiencia como mamá de 2 hijas. Alba tiene 1 año 8 meses, tiene síndrome de Down, y mi hija mayor tiene 4 años. Albita tiene cáncer, tiene leucemia mieloide, empezó con TAM, con este trastorno transitorio, que es un trastorno de la sangre, que es una de las patologías que tienen los niños con síndrome de Down, o pueden tener. Cuando nos dijeron que nos teníamos que trasladar de Punta Arenas, que es una ciudad de Chile, a Valdivia, para nosotros fue súper complicado porque no sabíamos cómo lo íbamos a hacer como familia. Y obviamente yo, entre que me dicen cáncer, que para una mamá es totalmente fatal que te digan que tu hija tiene cáncer. En ese momento Alba tenía 10 meses. Digo, chuta, ¿qué hago con la otra? Y la verdad es que me sentía bastante perdida, y los médicos en sí no ven que detrás hay una familia. Entonces no había una orientación en cómo iba a ser la vida para nosotros de ahí en adelante, pensando que hay otra hija, que no solamente era Alba. Y yo lo que tuve que hacer para mi tranquilidad y en realidad encontrar como un norte fue buscar otra mamá que haya vivido la experiencia. Ahí conocí y me dieron el dato de una mamá de la región que también había pasado por lo mismo, que también tenía su hijita con síndrome de Down, había sido diagnosticada con leucemia, también habían sido trasladadas, y también tenía otra hijita mayor.
Y ella me explicó y me orientó que no perdiera el foco con la hija que estaba afuera. O sea, en este caso, Florencia, que era mi hija mayor. Y la verdad es que fue una gran ayuda en lo que tú comentabas de los hermanos. Yo no sabía qué iba a pasar con Florencia porque mi foco principal en ese momento, Alba todavía tomaba pecho, entonces el hecho de que estuviera hospitalizada era una atención completa para ella y yo no iba a tener contacto con Florencia. Fue una gran ayuda encontrar otra mamá que me dijera eso, porque la verdad es que yo me sentía tan perdida que no sabía cómo lo iba a hacer con mi otra hija. Afortunadamente recibimos la orientación de alguien que tuvo la experiencia y Florencia pudo tener la atención necesaria, o sea, nosotros decidimos dedicarnos tanto como a la hija que estaba hospitalizada como a la hija que estaba afuera. Florencia fue al psicólogo, yo traté de abordar todas las áreas que hay en estos casos para un niño, por el cambio de ciudad, el cambio de entorno, el cambio de no tener a su hermana ya en la casa como la tenía antes, que estaban juntas siempre, cómo hablar con ella. Todo eso fue de gran ayuda y creo que es algo primordial como familia tener esas orientaciones de parte de los médicos cuando hay un hijo enfermo, en este caso que nos pasó con Albita. No existe, no existe esa orientación y de repente uno tiene que buscar por fuera y muchas veces lo encuentra en otras mamás con hijos con síndrome de Down, en otras familias, y creo que sí hay una falta de orientación desde el inicio, no solamente cuando hay enfermedades, sino que cuando justamente de lo que se trata el tema es cuando se da la noticia, cuando uno se entera de que viene un hijo con síndrome de Down. Eso era, compartir más que nada y reforzar lo que tú habías comentado con respecto a los hermanos. Gracias, Paulina. Es que es cierto, o sea, uno ve en general que los padres se olvidan sin querer, porque los apabulla tanta información, y en tu caso se agrega el tema de su leucemia. Pero nosotros los médicos, que se supone que tenemos la claridad, y especialmente los pediatras, que el pediatra en general es un médico de familia, ¿sí? O por lo menos los que pensamos que esta personita está o forma parte de una familia, es un engranaje de una familia, y que cualquier cosa puede alterar la familia, ¿sí? También puede pasar que se enferme el padre o la madre, y también pasa, o que se muera alguno de los padres, como me ha pasado hace poquito, se murió un padre en forma repentina de un infarto, y ahora cómo seguimos, o sea, también se altera la familia, y uno tiene que saber, y tenemos que preguntar. Para mí, o sea, es normal preguntar cómo están los otros hermanos, o sea, o cómo está tu marido, o cómo está tu mujer, o sea, porque si no este chico está creciendo en un ambiente que no es real, que es ficticio, donde no hay nada. Entonces, creo que nosotros los médicos tenemos que cambiar la mirada, ¿sí? Cambiar la mirada, que eso es importantísimo, pero necesitamos de ustedes los padres, que nos ayuden a cambiar la mirada también, que nos digan las cosas. Desgraciadamente hay lugares donde los médicos son reyes, entonces nadie les puede decir nada, pero necesitamos también que nos muestren, necesitamos las asociaciones que inviten a los médicos a escuchar a los padres, ¿sí? No a recriminarles ni nada de eso, a escuchar. ¿Para qué? Para que sean mejores médicos. También a los docentes, para que sean mejores docentes, a los terapeutas, sean mejores terapeutas, o a los empresarios, para que sean mejores empresarios, ¿sí? Entonces, yo estoy agradecido por tu testimonio, porque eso también ayuda, a mí personalmente también me ayuda a crecer. Me alegro que estén las cosas caminando, pero la familia es la que va a mantener la sociedad. Por eso se dice que la célula de la sociedad es la familia, ¿sí? Así que gracias, Paulina. Sí, yo también quiero agradecer a Paulina, que ella es alumna de nuestro diplomado, y la verdad que es un honor para nosotros tenerla, porque es una madre
que lucha por su hijita, por su bienestar y siempre, siempre educándose, siempre aprendiendo. Y eso es destacable porque a veces muchas personas dicen, no, es que no tengo tiempo. Como que si el aprender o estar preocupada y ocupada le restara tiempo y no piensan que es en beneficio de la persona con síndrome de Down. Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, ¿Me pone atención, por favor? Ya. te estoy atendiendo porque te escucho por acá, no te estoy viendo, así que tengo que escucharte. Ah, estás ahí abajo ahora. Yo- Aquí estoy, ya. Oye, mira, la pregunta es en relación a cuando suben de peso, porque cuesta mucho mantener el peso de la persona con síndrome de Down. O sea, uno logra bajar de peso y al mínimo descuido suben rápidamente de peso. O sea, bajan 10 kilos y un poquito de descuido, suben 5 inmediatamente. ¿Cuándo hay que estar alerta? Porque yo he sabido de muchos casos y principalmente a mi hija Catalina ya le mandaron a hacer el examen de glucosa y ver la glucosa sostenida en el tiempo, que esa es la que identifica en los últimos 6 meses. ¿Cuándo hay que estar atento? O sea, como familia, no esperar a llegar al medio y decir, oye, ahora en el tema del azúcar, o hay que eliminar el azúcar, digamos, desde siempre para ir previniendo, porque este es un tema como nuevo ahora también, porque antes, claro, eran gorditos o gorditas y nadie pensaba, digamos, que también podría haber un tema de que está afectando y que es el azúcar. Bueno, siempre se tuvo el concepto que la persona con síndrome de Down tiene obesidad, ¿sí? Es un tema característico en la persona con síndrome de Down, y antes porque no se conocía ciertas cosas que son realmente importantes, ¿sí? Antes no se lo evaluaba desde el punto de vista de su hormona tiroides, ¿sí? Lo que es el hipotiroidismo, que puede favorecer el aumento de peso. Después tenían una vida sedentaria, ¿sí? Y la vida sedentaria favorece el aumento de peso. Después se los sacaba a caminar, ¿sí? Y cuando salían a caminar, que iban a hacer compras, pasaban por un kiosco, le regalaban un chocolate, pasaban por la panadería, le regalaban una media luna, pasaban por la verdulería, le regalaban una fruta, y así se pasaban comiendo las 24 horas. Y cuando llegaban a casa, los sentaban en una silla y ahí quedaban, ¿sí? Entonces, también eso favorecía, por eso la persona con síndrome de Down habitualmente tenía obesidad. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron las guías de salud, se empezaron a desarrollar también las tablas de crecimiento para personas con síndrome de Down, que son diferentes a las tablas para las personas sin síndrome de Down, y empezó a caer la obesidad en la población sin síndrome de Down, y empezó a subir la obesidad en la población sin síndrome de Down. Entonces, es una característica. Entonces, antes de caer al tema del azúcar, si uno le da de comer en forma adecuada, como corresponde, si uno controla, está atento al tema de sus tiroides, no por esto me desdigo de lo que dije antes, que hay que hacerle análisis todo el tiempo, la clínica, si uno lo estimula a que realice actividades deportivas. Y un tema importante que no les dije, el metabolismo basal, que es lo que uno gasta durmiendo, es el 15% menos que nosotros. Entonces uno tendría que dar hasta un 15% menos de comida, ¿sí? Entonces, cuidando estas cosas, la persona se tiene que desarrollar sin obesidad. Respecto al azúcar, el tema de la diabetes es un poco más frecuente que la persona sin síndrome de Down, ¿sí? Pero hay gente que sin síndrome de Down que come azúcar y no engorda, ¿sí? Pero porque realiza actividades físicas, o porque come lo adecuado, ¿sí? O porque las porciones también son las adecuadas. Hay que hacer control, sí, especialmente los que tienen panza. Los que tienen panza, ahí suele ser el tema que los endocrinólogos dicen que empieza con el tema del problema del azúcar.
Entonces, teniendo comidas adecuadas y saludables, ¿sí? Realizando actividad física, realizando el control metabólico, llámese las glucemias y tiroides en las personas que uno puede ver clínicamente que puede haber algún problema, sabiendo que tiene que comer un poco menos por el tema del metabolismo basal, uno puede manejar todo esto. Hay padres que me dicen, bueno, pero le gusta el plato de comida lleno y quiere repetir, bueno, entonces a partir de ahora, que el plato de comida sea el plato de postre, ¿sí? Y como son visuales, le dan el plato de postre lleno. Claro. Y en vez de un plato de postre, le dan 2 platos de postre, que termina siendo un plato grande. ¿Comprenden? Entonces de esa manera también uno va regulando y también ayuda a que el resto de la familia también no tenga obesidad. Porque si uno cocina, y especialmente los que somos padres, que queremos comer mucho, y todos los hermanos comen mucho, y yo a este pobre cristiano le pongo el plato chiquitito, y eso tampoco es bueno. Tampoco es bueno para la familia. Entonces está bueno que se cocine un poco menos y todos comamos menos, porque de esa manera vamos a estar también todos saludables, no solamente desde el peso, sino también desde lo metabólico. Perfecto, me queda muy claro. Mira, aquí hay una pregunta que me parece interesante. Dice, mi pequeña está dentro de la curva de crecimiento en cuanto a talla, pero peso está por debajo, muy por debajo. Su hemoglobina está en 14. ¿Habría que preocuparse o es su contextura? Bueno, temas muy importantes. Cuando entra al consultorio un paciente mío con síndrome de Down, yo lo primero que hago es mirarlo, a ver cómo está, altura, peso, lo voy mirando porque es importante los ojos míos que están viendo. Las tablas de crecimiento sirven para alterar las neuronas de los padres, ¿sí? ¿Por qué? Está en la media. La media es el común, el mediocre, el que no tiene personalidad. El mayor porcentaje de chicos están en la media, pero después están los que son más chicos y los que son más grandes. Cada uno crece en su curva. ¿Qué es lo importante? Que cada uno respete su curva. Eso número uno. Puede haber una persona que esté en el percentil 50 en la talla y que esté en el percentil 25 en peso, siempre y cuando, o en el 3 en peso, y siempre estuvo en el 3, lo importante es que no se caiga del 3, y crece siempre ahí, crecerá siempre ahí. Y que haya ese gap entre peso y talla. A mí me interesa mucho, porque si la persona con síndrome de Down tiene una tendencia a la obesidad, me interesa mucho que ese gap, porque me permite que engorde, ¿sí? Lo que me tiene que mostrar las curvas de crecimiento es que no se caiga de su curva, o que no salte una curva mayor, y ahí tengo que ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Eso es muy importante. La hemoglobina de 14, todo depende de los laboratorios, ¿sí? Porque cada laboratorio y después de cada país tiene valores diferentes de acuerdo a la técnica de laboratorio que utiliza para medir. Pero una hemoglobina de 14 para mí está bien, pero eso tiene que acompañarse de saber cuáles son los índices hematimétricos, que es el volumen corpuscular media, la hemoglobina corpuscular media y el volumen de la hemoglobina corpuscular media, que eso también me marca dónde están esos valores, son importantes, y el diámetro del glóbulo rojo que se pone como RDW. Todo eso me va marcando si está todo bien, porque a veces las personas con síndrome de Down pueden tener una buena hemoglobina y un volumen corpuscular medio buenos, hasta un volumen corpuscular medio por encima de los valores, y yo debo pedir ferremia, que es el hierro circulante, y ferritina, que son los depósitos de hierro, y esos pueden estar bajos. No se sabe por qué estas cosas pueden estar alteradas, y de esta manera yo puedo descubrir una anemia por déficit de hierro. Saber, ya que estamos en el tema del hemograma, que puede haber macrocitos, que son glóbulos rojos grandes, eso es normal que pueda aparecer. Saber que pueden tener leucopenia, que es baja cantidad de glóbulos blancos, puede pasar. Ahí tengo que mirar los neutrófilos, que tienen que tener más de 1000. Y esto significa que si yo tengo 3500 glóbulos blancos, que está por debajo del nivel normal, pero tengo un 40% de neutrófilos, el 40% de 3500 me da 1400, tiene más de 1000, estamos bien, y ver si hay formas inmaduras o no. También puede pasar que la persona con síndrome de Down tenga plaquetas altas,
tenga macroplaquetas y puede tener plaquetas bajas también. Esto también, por eso la importancia de mirar el todo, no mirar un papel que dice números, sino mirar el todo, y de acuerdo a eso uno toma conductas si es necesario que a nuestro paciente lo evalúe un hematólogo o no. Ya, perfecto. Ahora hay una pregunta que más aquí es como para psicólogo, para grupo de padres, pero igual la quiero hacer. La encuentro interesante. Son 2 hermanos, uno de 12 años sin síndrome de Down y uno de 5 años con síndrome de Down. El de 12 años no acepta a su hermano, le pega, no juega con él, pero también increpa a la madre que para qué tuvo ese hermano. Entonces aquí la mamá pregunta, ¿qué se puede hacer en esa situación? Yo podría darle muchas respuestas, pero me interesa cuál sería tu consejo. Bueno, primero, tomarlo como una respuesta que puede llegar a ser normal, habitual, del hermano mayor, porque durante 7 años fue único, fue el rey, el príncipe, el emperador, el todo, y de repente me enchufan un hermano, donde ese hermano empieza a ser el bebito de todos, le hacen todos cosas y a él lo dejan de lado, ¿sí? No quiere decir que sea este el caso, si estoy hablando en general, eso puede ocurrir. Y además este hermano llega con síndrome de Down, que las terapias, que no las terapias, que mira qué bonito que es, cómo se ríe, que empezó a hacer esto, que empezó a hacer aquello, que se empezó a sentar, que empezó a caminar, que todo. Y el hermano mayor, nadie le festejó que empezó a caminar. El hermano mayor, nadie le festejó que pasó de grado. Nadie le festejó que esto y aquello. En cambio, a su hermano de 5 años, sí. Y encima, el hermano de 5 años, como todo hermano más chico, le toca todo, le rompe todo, lo molesta, se mete en su cuarto, lo interrumpe, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender nosotros como padres que son conductas habituales, no quiero decir normales, habituales que pueden ocurrir entre hermanos. Enseñarle a este hermano mayor que durante 7 años él fue el único, y durante 7 años él compartió el amor con sus padres y sus padres exclusivamente con él, y que su hermano nunca va a tener la posibilidad de compartir el amor único, ¿sí? Él tiene que compartir el amor con sus padres, pero también con su hermano, ¿sí? Eso me lo enseñó una vez una persona humilde que tuvo un mismo problema con sus 2 hijos. Enseñarle también que el mejor regalo que le puede dar a un hijo es un hermano. Es el mejor regalo. Yo, sin mis 6 hermanos, la verdad, ya teniéndolos, me faltaría algo. Y lo vio en mi mujer con sus 7 hermanos. Nos falta algo, o sea, me falta un hermano, o sea, no tener un hermano. Yo doy gracias a Dios y a papá y a mamá que me dieron, tengo 1 arriba y 5 abajo. Gracias a Dios por mis 5 hermanos para abajo que siguieron entendiendo que yo no fui el último, ¿sí? Entonces, lo lindo que es tener hermanos, ¿sí? Lo lindo. Y hablar con el de 12. Ya sé que no es fácil porque es adolescente, pero dejar la puerta abierta. Contame por qué estás así, pero no meter bocadillo, que él hable, que él cuente. ¿Por qué? Porque si yo sé lo que él está pasando, yo sé cómo ayudarlo. Yo sé lo que necesita. Yo sé que no lo tengo que invadir. Yo sé cómo tengo que comprenderlo. Y yo voy a poder crecer como padre y ser mejor padre. A partir de ahí, uno puede ir al psicólogo perfectamente. Primero, papá y mamá, a orientadores de padres. Porque muchas veces ese psicólogo o esa psicóloga que es orientadora de padres nos da las herramientas para manejar nuestro hijo, y nuestro hijo no tiene que ir y sentarse delante de una persona que le vaya a decir A, B, C, D, ¿sí? Pero también ofrecerle que si por ahí quiere ir a un psicólogo, es un lugar donde ese chico de 12 años puede tener un espacio donde poder decir todo lo que está sintiendo. Y a partir de ahí, ese psicólogo también ayudarlo. Y a partir de ahí, como ese psicólogo
tiene que hablar con los padres porque es un menor de edad, va a poder decir a los padres qué cosas necesita su hijo, qué es lo que ellos quiere, porque por ahí ese hijo lo único que quiere es ir a la cancha con el papá. Por ahí ese hijo lo único que quiere es ir a ver una película con papá y mamá. Por ahí lo que quiere es que le regalen un teléfono, no importa. Pero nosotros pensamos que está así enojado y que va a necesitar una convención de psicólogos para que lo ayuden, ¿sí? Y por ahí lo único que necesita es cuando llega papá, tocar la puerta del cuarto, decirle, gordo, ¿cómo te fue en el colegio? Tengo tiempo y nos podemos ir a comer juntos. ¿Querés? Siempre dándole la opción a que elija. Y si dice que no, no importa, pero le quedó picando en la cabeza, papá me preguntó, papá vino temprano hoy de la oficina. Miren, una vez en una charla en mi colegio, yo como siempre por mi consultorio llegaba tarde y llegué, me senté en el fondo y cuando estaba terminando, charla de 12 años, me dice el director, doctor, ¿qué puedo opinar o qué puede aportar a todo esto? ¿Sí? Y a mí se me ocurrió, era una charla para padres de hijos de 12 años, mira, lo que se me puede ocurrir es esto, todos los años hacemos el control de niño y joven sano, una vez por año, por acá en Buenos Aires los colegios o el Ministerio de Salud de Educación exige que tengan un certificado de aptitud física para entrar al colegio cada año, ¿sí? Para realizar actividades deportivas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre vienen con las mamás y nunca vienen con los papás, aunque están viniendo más. Entonces, yo les propongo esto. A los padres que siempre llegan tarde de trabajar y tienen tanto trabajo para hacer, porque el trabajo virtual no lo pueden hacer en la casa, ¿sí? Porque a veces la hora de los baños, de las comidas, ¿sí? No está cansado y no lo hace, no va a su casa, es un día al año salir más temprano de la oficina. ¿Por qué? Porque ese día mi hijo o mi hija tiene control con el pediatra. Entonces, su papá ve que un día puede salir temprano del laburo y no pasa nada. Y el hijo ve, o la hija ve, que su papá sale temprano del trabajo para acompañarlo al médico. Y en la sala de espera del médico, el papá puede ver todo lo que tiene que esperar la mamá con sus hijos. Entonces aprende parte del trabajo que realiza su mujer. Y el médico, el padre, puede entrar al consultorio, conocer al pediatra, que está bueno que lo conozcan, hacer las preguntas que necesite, aprender, eventualmente salir si el hijo o la hija quieren que el papá salga. Después nosotros los médicos le damos la devolución al papá y después se van a comer juntos. Ese hijo se va a sentir realmente importante porque el padre pudo salir temprano del trabajo, pudo ir al médico con él, pudo escuchar las cosas, pudo aprender y además papá me llevó a comer afuera y pudimos charlar. Eso hace que los hijos crezcan mucho mejor y eso hace que conozcamos cómo son nuestros hijos, cómo están creciendo nuestros hijos, qué necesitan nuestros hijos. Entonces, antes del psicólogo, hagamos un esfuerzo por conocerlos, por estar con ellos y después veamos si realmente necesita un psicólogo papá y mamá con orientación a padres o si realmente necesita un psicólogo el hijo para ayudarlo a que crezca mejor como persona, feliz, sonriente, generoso y con ganas de ser un buen hermano, ¿sí? Perdón la extensión de la respuesta. Sí. Mira, y entonces hay dos manos levantadas que son las dos últimas preguntas y voy a leer una que está aquí en el chat y que dice, tengo un bebé de 2 meses con síndrome de Down, mira mucho hacia arriba y hacia atrás. ¿Eso es normal? Es probable que lo haga. También hay que ver qué edad gestacional nació, porque a veces los chicos nacen un poco antes, entonces cualquier chico que nace antes de las 40 semanas puede hacer más tarde todo, tanto como semanas nacieron. ¿Sí? Fijáis, seguir con la mirada, por ahí nació a las 36 semanas y no lo va a hacer al mes de vida, lo va a hacer a los 2 meses de vida. ¿Sí? Entonces también eso es importante. Es importante ver que si mira para arriba o si mira para un costado, ¿sí? Si
es fijo y si cuando uno lo convoca sigue mirando para ahí, ¿sí? Entonces eso es importante para saber y después saber que es común el estrabismo, tanto convergente como divergente, y eventualmente tendría que verlo un oftalmólogo para ver si hay algo ahí o no. Ver también si no tiene visirrefracción que los puede tener, ver si no tiene catarata, si no le hizo una evaluación oftalmológica de recién nacido. La catarata es más frecuente que en la población sin síndrome de Down, ver si no tiene, hay un tumor que es frecuente en la población pediátrica, ¿no? Con síndrome de Down, la población pediátrica se puede dar cuando recién nace. Entonces, si la mirada está fija, si no sigue con la mirada, con una edad gestacional de 40 semanas, tiene 2 meses, y cuando lo convoco no me mira, bueno, está bueno que le hagamos una evaluación oftalmológica primero, ¿sí? Primero una evaluación oftalmológica y después vemos cómo seguimos. Perfecto. América, tienes la palabra. Muchas gracias, América de México. Mi hija tiene 9 años, se llama Sofi, y me preocupa mucho, bueno, no sé si es para preocuparse, pero de repente estamos dormidas, yo me duermo con ella, yo soy mamá, su papá, ahorita estamos todavía en noviazgo, desde 9 años, y yo suelo dormir con ella, me gusta dormir con ella porque soy un poco histérica, me duermo con ella y veo cómo duerme, pero de repente se levanta y dormida y empieza a hacer así. Y luego se cae, o sea, se avienta a donde sea. Por eso empecé a dormir con ella. De hecho, tengo su cama y la tengo con protección para que no se me caiga, ¿no? Y no sé si eso es normal, es parte de la madurez de su sueño. También de repente, o sea, o me pone siento que me busca y pone su pie arriba de mí. Pero eso me preocupa, se levanta, totalmente se sienta y se empieza a hacer como si tuviera autismo, pero está dormida y luego se cae. ¿Eso es normal o requeriría de llevarla con algún especialista que no sé con quién se llevaría? Es mi pregunta. Gracias, América, por tu pregunta. Primero, que empiece a partir de hoy a dormir sola. Crece como mamá. A partir de hoy significa 15 días o significa 6 meses, porque cada padre tiene su proceso. Pero es importante que la ayudes a crecer. Parte de esto es también crecer como hija ella, ¿sí? Eso número 1. No es un reto. Estamos charlando y una sugerencia porque también te va a venir bien a vos, que es una buena cosa eso, ¿sí? 2. La persona con síndrome de Down a partir del año de vida puede tener trastornos del sueño y comportamientos en el sueño rarísimo. Desde movimientos, desde moverse, de bajar al piso. Uno tiene que evaluar si lo que la está despertando la gorda pueden ser sus apneas obstructivas del sueño, si está buscando rectificar la vía aérea, por eso cuando se sientan y se van hacia adelante, rectifican la vía aérea, entonces de esa manera pueden respirar mejor, porque pueden estar sus adenoides crecidas, sus amígdalas crecidas, o la hipotonía puede favorecer no que la lengua se caiga, porque la lengua está agarrada, sino que la lengua se desarme, y eso puede caer sobre su epiglotis, y eso generarle que se tape y ronquidos, y entonces busca, ¿sí?, rectificar. Muchos se mueven, sí, por temas sensoriales, ¿sí? Por temas sensoriales se están moviendo. Entonces, ¿qué es lo que yo le haría? O sea, si ella se mueve de esa manera y yo la despierto, es muy poco probable que estemos ante una persona que tenga una epilepsia, y además ninguna persona tiene epilepsia a las 3 de la mañana todos los días. Eso es rarísimo. Yo creo que es más del tema del sueño, ¿sí? Entonces, creo que estaría bueno hacerle, si se puede hacer, lo que llama una polisomnografía del sueño, ¿sí? O sea, hacer una evaluación del sueño para que nos marque cómo es el comportamiento electroencefalográfico del cerebro, cómo es el comportamiento del sueño propiamente dicho, si es un sueño que tiene sus fases completas, perfectas, o si en la fase está fragmentado por esto de las apneas, si esto afecta la frecuencia cardíaca y si esto afecta la saturación de oxígeno, ¿sí? A partir de ahí uno puede empezar a trabajar. También puede ser un laboratorio del sueño. Acá en Buenos Aires tenemos
centros, no tienen laboratorios del sueño donde se los estudia a las personas. Filmarlo, llevárselo a tu pediatra para que lo filme, y si eventualmente uno puede ir al neurólogo también, porque el neurólogo, dentro del capítulo de neurología está el sueño. Entonces, el neurólogo pueda ver ese sueño, ese comportamiento. Después saber durante el día si la gorda se queda dormida almorzando, si se queda dormida en los lugares de sus actividades diarias. Quiere decir que está durmiendo, pero no está descansando. Y ahí también donde uno tendría que ver un otorrinolaringólogo para ver si no hay algo que esté obstruyendo, llámese adenoides, amígdalas a la lengua. Y eso también es muy importante. Entonces, saber que la gorda es un todo. Saber que la gorda tiene que crecer, y yo también como mamá tengo que crecer, con tus tiempos que no son los míos, ni de ninguno de las restantes 80 personas que están acá, ¿sí? ¿Está? Entonces, creo que el camino es, uno, ir pensando en cómo voy a ir a ayudar a la gorda a soltarla. Uno puede dormir en el mismo ambiente en camas diferentes, uno puede ir cambiando después la cama a otro lugar. Eso le va a hacer muy bien a la gorda, y te va a hacer muy bien a vos también. Acordate esto, te va a hacer muy bien a vos también. Y eventualmente, bueno, depende de cada país. Acá lo evaluamos el pediatra, yo le mandaría una polisomnografía de sueño. En otros países tienen que ir al neurólogo, quién es el que le va a mandar, o al otorrino, quién es el que va a mandar, ¿sí? Eso depende de cada país, pero si yo tuviese que hacer algo acá, haría polisomnográfico de sueño, y de acuerdo a los resultados, ahí vería si veo a un neurólogo, o a un otorrino, o a un laboratorio de sueño. Creo que tendrías que moverte, ¿sí? Como el pediatra como cabeza de todo esto, ir viendo cuál de estos 3 lugares es el mejor lugar para ir a ayudar a la gorda para que tenga un mejor descanso. Muchas gracias, doctor. De nada, América. Ya, y ahora Isabel, adelante. No se te escucha, Isabel. Entonces, No se te escucha. tienes que abrir el audio. A ver, voy a ver si lo puedo hacer yo de acá. Ahí, ahora sí. No, ahí de nuevo, ahora sí. Ahora. Pero igual no se le escucha. No se te escucha. No. No, está silenciado, no tiene audio. Algo tiene con el audio. A ver, Isabel Si no en el chat. Sí, porque aquí igual está con audio abierto y no. Poner el chat Isabel y hacer la pregunta aunque sea cortita. Sí, no se escucha y está con. Ahí sí, parece. Ahí sí, ¿no? Ya Ahí está. sí, Ahora sí. Creo. Sí, ya. Ay, gracias, disculpe. Soy de Perú, como decía, mi hijita es Amelia, y tiene 1 año y 5 meses. Yo sé que está chiquita todavía, pero como escuchaba al doctor, yo quisiera saber su opinión o su consejo, de acuerdo a su experiencia, en cuanto a qué debo hacer yo ahora que está pequeña, para que ella crezca sabiendo su condición. O sea, yo no sé si es que el niño va creciendo y en un momento dice, mamá, ¿yo por qué soy así o porque soy diferente? Y uno tiene que explicarle y decirle, ay, es que tú tienes esta condición. O lo ideal sería que ella vaya creciendo, conociendo eso, aunque obvio que ahorita si yo le digo algo así, ella no va a entender, pero que sea algo como que algo normal, natural del día, así como uno le dice, ay, eres niña, o bueno, o cuando uno le dice, mira, esto es la popó y se hace en el baño, o esta es la pipí, cosas así que uno les va diciendo cuando van creciendo, también sea algo que yo le deba decir acerca de lo que ella es, ¿no? De su condición. Y, o no, ¿no? Siempre me pregunto eso, ¿no? ¿Cómo es que las mamás que tienen a sus niños más grandecitos, cuándo ha sido el momento o el punto en que su niño se ha dado cuenta y ha dicho, ah, yo no soy igual que los otros niños, yo tengo estas diferencias, ¿no? O de repente esto se me dificulta un poco, ¿y por qué? ¿No? Algo así. Yo quisiera un consejo para yo irlo aplicando o viendo desde ahora, que es pequeña todavía, ¿no? Y yo pueda ir preparando, ¿no?
algo así, no sé si me dejo entender. Sí. Lo más importante primero de todo esto, la sociedad va a mirar a tus hijos como vos los mires, y tu hijo va a mirar a la sociedad como papá y mamá los miren. Vos estás hablando de lo que se llama identidad, ¿sí? Ahora voy a volver sobre eso. Los chicos tienen una maravilla que son transparentes, y además necesitan cosas, y va a haber un momento que te puede llegar a preguntar la gorda algo, o un hermano, y uno puede decirle a los hermanos, porque tu hermano aprende diferente con sus tiempos, y el hermano se fue, listo. También le puede decir a uno al hijo o la hija con síndrome de Down, que vos lo vas a aprender, pero vos tenés tus tiempos, ¿sí? Sin esconder. Hasta que, ¿por qué? Porque por ahí uno dice, bueno, gorda, vos tenés tus tiempos, pero como tenés tus tiempos, porque tenés un cromosoma de más, entonces tenés síndrome de Down, entonces los genes, y el chico va a mirar diciendo, ¿qué le pasa a esta loca? ¿Sí? Entonces, cada uno tiene sus tiempos, uno tiene que ir viendo qué pregunta, si el hijo tuyo necesita más, va a repreguntar, y si no dirá gracias y me voy. En cuanto a la identidad, podés leer a Beatriz Garvía, con B corta, de la Fundación Catalana del Síndrome de Down. Beatriz ha escrito mucho sobre la identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad significa que nosotros somos seres humanos y que todos tenemos una cabeza, dos ojos, dos orejas, dos brazos, dos piernas, etcétera, etcétera, porque somos humanos. Eso nos da la identidad de humanos. Pero a su vez, la población con síndrome de Down tiene una identidad propia, que tiene los ojos de esta manera, que tiene los brazos más cortos, las piernas más cortas, los pies más chicos, los dedos más cortos, una identidad física, intelectual del lenguaje, que lo hace una población particular, ¿sí? Pero a su vez, vos tenés una identidad propia, porque sos único y aprendés de esta manera. Estás llevando las cosas de esta manera y hablas de esta manera, porque tenés síndrome de Down, ¿sí? Pero eso no te hace diferente, te hace particular, ¿sí? Entonces, Beatriz recomienda que cerca de los 8 años, 7 años, empezar a hablarle de esto. Uno puede preguntar y el hijo va a contestar. Como por ahí uno puede sentarse con un hijo que está entrando a la adolescencia, quiero hablar del tema de la sexualidad con vos, y el hijo le va a decir, papá, no tengo ganas de hablar del tema. No, pero no quiero nada, papá. Listo, se va, y uno tiene que ir 6 meses después. Hola, hijo, ¿te acordás lo que hablé la pasada? ¿Tenés ganas de hablar? Sí, hoy tengo ganas de hablar. Listo. Y empezamos con las... No, papá, ¿qué es eso? Entonces uno tiene que empezar siempre escuchando al hijo el momento oportuno. Y no hay que tener un discurso preparado. El hijo necesita espontaneidad, necesita simpleza, necesita verdad. ¿Sí? Necesita palabras reales, en este caso la persona con síndrome de Down, no palabras pues son literales. Yendo al tema de la afectividad y sexualidad, no decirle que el hombre tiene un pajarito, en vez de díganle pene, porque si no, no se baja más el cierre del pantalón para hacer pis, porque va a pensar que el pajarito se le vuela, porque son literales, ¿sí? Nombres propios, con la verdad, esperando respuesta, esperando a ver si comprendió. Pero eso se llama identidad, y es importante que lo empiecen a hacer hablar desde chicos, estos que dije 7, 8 años, con la verdad, viendo a su papá y su mamá que están contentos, que no lo cambiarían por nada. Entonces, de esa manera van a amar como son. No van a amar el síndrome de Down, van a amarse como son. Y eso es lo importante, porque eso se llama autoestima, y eso se llama llevarse el mundo por delante en el buen sentido, para ser un ciudadano corriente y cumplir el proyecto de vida que esa persona quiere. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo. Sabemos que es un día sábado, sabemos que en Argentina se hacen asados, sabemos que tú eres un asador, por lo tanto te está esperando la parrilla, y te agradecemos el tiempo que te has tomado. Y siempre es un lujo escuchar de un pediatra, de un médico, lo que parece difícil, fácil. Lo que parece que nos abruma, que la verdad que se abre el horizonte y que nos sentimos acompañados. Yo quiero destacar en este webinario que tuvimos a foro completo,
que del Salvador, bueno, también vi del Hospital Base de Valdivia, aquí en Chile, que me emocionó mucho, en Aparit, que también están viendo muchas personas, pero en El Salvador me mandaron una foto en que está un grupo de madres reunidas con una pantalla al frente gigante donde te están escuchando, en un país que está en Centroamérica, que también es un país hermano y miembro de la FIA Down. Entonces, verlos ahí cómo se reunieron, entonces mucho más gente la que te estuvo escuchando. Y bueno, volver a agradecerte y decir también que espero que en el próximo Iberoamericano, que es en Brasil, podamos tener este lujo de pediatra, y también saludar a que estaba con mala conexión, no va a poder estar en el cierre, que ella es la presidenta de FIA Down. Y bueno, hasta que nos volvamos a encontrar, querido Eduardo, un abrazo. Ahí está Estela, ahí está Estela. Ahí está Estela, yo ya Ahí. te estaba despidiendo, Estela. Estela, cuídate que hay un golpe, entonces te hay dejo un la golpe de palabra. Estado acá, ¿eh? Un Hay golpe de Estado. No, yo no soy dictadora, por favor. Entonces, de nuevo, Eduardo, no quiere de nuevo. Me pasó la posta a mí porque no quería más el asunto, mira. no lo digas, pues, Estela. ¿Ves, Eduardo? No va a ser golpe de Estado, pobre Irma, no. Pero bueno, como Irma te dijo, agradecerte muchísimo que estés acá. Realmente el aforo fue fantástico. Creo que nunca tuvimos un aforo tan grande como un webinar de FIA Down. Y eso último que dijiste, uno a veces siempre trae su historia, ¿verdad? Porque para eso estamos acá, porque somos familias. Y realmente mi hijo cree que es el mejor del mundo. El tipo está convencido de que nadie es más inteligente que él, que nadie es más lindo que él. Y eso es la familia que está atrás. Y como siempre dice Eduardo, y como siempre repetimos desde las organizaciones de familia, la importancia de eso, de este núcleo de la sociedad que es la familia. Y de estar asociados, ¿no? De estar juntos con otras familias, otras mamás, otros papás. Y de nuevo, Eduardo, un lujo contar contigo y esperamos vernos varias veces más en otras instancias como estas y después en Brasil. Muchas gracias. Yo soy el agradecido a ustedes por la invitación y sí, me encantaría seguir viéndolo, seguir trabajando. Y acá estamos. FIA Down está para toda América, para Portugal y para España, para trabajar en conjunto y aprender de las experiencias de todos, porque yo siempre digo que todavía me falta mucho por aprender y aprendo cada día de cada familia. Así que, bueno, gracias Estela, gracias Irma, gracias Loreto, gracias FIA Down. Y bueno, cierren ustedes porque yo acá soy un invitado, ustedes son los importantes. Cerramos, bajamos la cortina, nada más. Gracias y un saludo para todos los países de Iberoamérica. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Irma. Gracias. Ay, qué lindo se veía. Gracias, bye. Un placer. Gracias por todo. Buen día. Bueno, Gracias a todos. Gracias, doctor.